Buenos días, apreciados estudiantes. Este es el video que les había prometido sobre la planeación de la rehabilitación y es un Excel que cuenta con tres hojas o tres pestañas que tenemos que diligenciar. Vamos a iniciar por la primera donde dice objetivos y en objetivos pues obviamente tenemos los datos del paciente y su historia clínica que vamos a dejar en blanco, pero lo importante es que analicemos que en esta parte, en esta columna, en el lado izquierdo, nos aparecen los procesos cognitivos. ¿Cuáles procesos cognitivos tenemos? Los procesos a nivel emocional, la orientación, la atención, la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas dorsolaterales, frontomediales, orbitofrontales, las praxias, las noxias y ya. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? De cada proceso cognitivo vamos a establecer los objetivos de la rehabilitación o de la estimulación. ¿Eso qué quiere decir? Que usted tiene que imaginarse un paciente, y acá quiero ser bastante claro, usted va a escoger una patología, pero se va a imaginar a su paciente. Y en lo que usted se imagina a su paciente, va a imaginarse qué es lo que está alterado y qué es lo que está preservado. Entonces, en lo que está alterado, dependiendo del proceso, usted va a colocar el objetivo de rehabilitación. Me explico. Si usted tiene un paciente y en su paciente usted definió que tiene problemas de atención, pues entonces defina cuál sería el objetivo de la rehabilitación de ese proceso atencional que tiene su paciente. Entonces, ¿cuál sería el objetivo? Pues si sabemos que la atención tiene varios subtipos, como la selectiva, alternante, sostenida, focalizada y demás, pues entonces el objetivo va a ser diseñar ejercicios que permitan incrementar el tiempo de la atención sostenida del paciente. Ese va a ser el objetivo. ¿Listo? Entonces aquí lo que hacemos es que colocamos el objetivo. Diseñar estrategias para incrementar el funcionamiento atencional en el componente sostenido del paciente. ¿Listo? Luego de haber hecho ello, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar la descripción del pronóstico. Esa descripción del pronóstico lo que nos va a decir es si sí es factible y viable hacer eso que estamos proponiendo como objetivo. ¿Listo? Es decir, si podemos rehabilitarlo, si se puede mejorar, en qué medida se puede mejorar y por qué lo definimos de esa manera. Porque esta descripción del pronóstico se relaciona con los tres elementos que hablamos la clase de el lunes 5 de agosto, donde abordamos los tres elementos o la tríada de elementos que se relacionan con la rehabilitación, como los factores neurológicos, sociodemográficos y psicológicos. Entonces, esos tres elementos que habíamos ya mencionados en la clase se van a relacionar para saber si usted puede o no establecer un pronóstico de rehabilitación del paciente. Recuerden que esto usted se lo está inventando, entonces usted decide si se complica o no. Bueno, luego entonces viene la jerarquía de los objetivos y es lo que les decía en la clase de hoy, 12 de agosto. El paciente puede tener alterados muchos procesos, atención, orientación, lenguaje, memoria y así sucesivamente. Usted define cuál es el orden de los procesos alterados, obviamente. Es decir, usted a nivel jerárquico asígnele, un número descendente. Es decir, cuál es el mayor, o bueno, más bien, perdón, discúlpenme, omitan los últimos 20 segundos de este video para no volverlo a hacer. En la parte de la jerarquía, usted por favor establezca el orden de los objetivos de rehabilitación desde el más básico al más complejo. Y cuando me refiero al más básico es al que necesitamos intervenir primero para que los demás sean mejor. Es decir, primero yo intervengo en procesos atencionales y de orientación para después poder intervenir en problemas a nivel de memoria, de lenguaje o de funciones ejecutivas, porque la atención y la orientación son básicos. Entonces, esta jerarquía de los objetivos
lo que permite es que usted defina el orden en el que usted va a ir trabajando paulatina y progresivamente cada uno de los elementos terapéuticos. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si yo aquí quiero rehabilitar atención sostenida, quiero intervenir atención selectiva y quiero intervenir atención focalizada. Obviamente aquí tenemos que colocarlo en manera de verbo, en manera de objetivo, con un verbo, pero digamos que lo que queremos es intervenir en estos tres elementos, pues jerárquicamente yo debo definir cuál va primero, cuál va después y cuál va en último. En ese sentido, pues ustedes se podrán dar cuenta que lo primero que yo debo hacer de estos tres elementos es fortalecer la atención selectiva. Luego entonces, intervenir en atención focalizada y luego en atención sostenida. ¿Listo? Ese sería lo que ustedes deberían colocar aquí en la casilla de orden jerárquico. ¿Cuál va de primeras, cuál va de segundas y cuál va de terceras? ¿Listo? Teniendo en cuenta esto y habiendo realizado ese ejercicio con cada uno de los procesos que usted evalúa en su paciente, y recalco que la evaluación es una evaluación hipotética, es decir, no todo debe estar mal, pues tampoco obviamente todo va a estar bien, dependiendo obviamente de lo que se espere encontrar en un paciente con el diagnóstico que usted elija. Entonces usted analiza en noxias que encuentra, en praxias, en funciones ejecutivas, en lenguaje, en memoria, en atención, orientación y en los procesos emocionales. Eso lo define usted, ¿listo? Después de haber hecho este proceso, vamos al ítem de análisis. En análisis vamos a encontrar la misma columna de procesos, ¿listo? Entonces, en esa columna de procesos, lo que vamos a hacer al ladito es indicar la función, aspecto o modalidad de cada uno de estos ítems. Por ejemplo, ¿cuáles son los ítems asociados a la orientación? Tendríamos espacial, temporal y en persona. ¿Listo? Ahí los tenemos, espacial, temporal y en persona. Son las modalidades de la orientación. Ahora, usted define, este elemento es una fortaleza o una debilidad ahí en el estado. Entonces digamos que el paciente presenta alteraciones a nivel de orientación espacial. Entonces esa sería una debilidad. Pero a nivel de orientación temporal está bien, es una fortaleza, y a nivel de orientación en persona es una fortaleza, está bien. Entonces simplemente usted coloca una X en la casilla si es debilidad o fortaleza. Vamos a describir los principales hallazgos, es decir, qué encontramos en la orientación espacial para que sea una debilidad. Ahí simplemente redactamos, paciente que genera procesos de desorientación debido a que cuando se le realizan pruebas de ubicación espacial tiende a confundirse y ya ha tenido episodios en los que se pierde cuando sale a hacer compras. ¿Listo? A nivel temporal, pues describimos los hallazgos, paciente que no tiene ninguna dificultad a nivel de orientación temporal, dado que sabe el lugar y la fecha en la que se encuentra y demás, así con cada uno de los ítems. Luego pasamos a los objetivos de la rehabilitación o estimulación. Aquí simplemente vamos a utilizar los elementos que se denominan como debilidad, que son los que vamos a intervenir. Los que están en estado de fortaleza no los vamos a rehabilitar, pues porque obviamente están bien. Simplemente vamos a tomar los que están en debilidad para realizar los objetivos de rehabilitación. Esos objetivos de rehabilitación obviamente tienen que ser los mismos que definimos en la casilla de rehabilitación, en la pestaña anterior. Entonces simplemente es trasladarlos de este lado a este otro lado. Lo mismo con la jerarquía por relevancia de intervención frente a los objetivos, que es la misma jerarquía que hicimos en este elemento. Acá. Aquí cuando hablamos de la jerarquía
esta misma jerarquía de los objetivos es la misma que vamos a trasladar a este ítem y esta columna de jerarquía. Vamos a continuar entonces definiendo si el proceso es una acción interdisciplinaria o si es exclusiva suya. Me explico. Si el paciente tiene problemas de orientación a nivel espacial, usted define si eso lo trabajaría un neuropsicólogo o lo trabajaría otro profesional de la salud, como por ejemplo un terapeuta ocupacional, un fonoaudiólogo, un terapeuta físico, un pedagogo, un neurólogo, bueno, lo que sea. Entonces usted aquí simplemente dice, lo único que tiene que hacer es escribir si es exclusiva de la neuropsicología o si es interdisciplinaria. Si usted coloca que es interdisciplinaria, en la casilla siguiente le va a decir la disciplina o el área que interviene. Es decir, usted me dice que es interdisciplinaria, pues dígame entonces cuál es el profesional que va a atender a ese paciente. ¿Listo? Entonces lo va a atender el neurólogo, lo va a atender el psiquiatra, lo va a atender el terapeuta ocupacional. Dígame cuál. ¿Listo? Si por el contrario no es interdisciplinaria, sino que es exclusiva, entonces usted dígame cuál es el principio que va a realizar. Esto lo vamos a dejar en blanco. Por favor, esto todavía no lo vayan a colocar. Se los voy a colocar aquí subrayado para que no lo utilicen, porque yo les voy a contar en próximas clases cuáles son los principios de rehabilitación. Paso seguido, vamos a establecer el factor neuropsicológico, que este factor es este mismo elemento de función que hemos definido. El factor vendría a ser temporal, espacial o persona, que es el que vamos a trabajar. Y finalmente, en la última casilla vamos a desglosar la actividad para lograr la función cognitiva. Aquí es donde usted va a decirme qué es lo que va a hacer. Si el paciente tiene problemas de orientación espacial, entonces usted dígame que lo va a poner a hacer ejercicios de ubicación en un mapa, donde va a seguir instrucciones, donde va a tener que seguir direcciones y demás. Bueno, no sé. Esta es ya la actividad que usted le va a poner al paciente. ¿Listo? Entonces, aquí usted va a colocar simplemente eso. ¿Qué es lo que usted va a poner a hacer a su paciente? Y con eso habremos terminado la segunda casilla. En la última casilla vamos a encontrar un ejemplo de planeación y de seguimiento a los procesos de rehabilitación. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a planear el proceso de intervención que vamos a realizar. ¿Qué tenemos que hacer? Describir la problemática del paciente. Lo que ya nos habíamos imaginado de qué es lo que está alterado en el paciente, pues vamos a describirlo. Luego nos vamos a un objetivo general del proceso de rehabilitación y los objetivos específicos que deben ser relacionados con aquellos objetivos de las áreas que están alteradas que ustedes ya identificaron en esta casilla. Luego entonces vamos a colocar las diferentes actividades que vamos a desarrollar, que esas actividades son las mismas que ustedes ya colocaron aquí en esta casilla. Simplemente las van a trasladar de aquí al otro lado. Obviamente las van a trasladar en el orden jerárquico. ¿Y cuál es el orden jerárquico? Pues este mismo orden que usted ya definió en esta columna de acá. Entonces, en este orden de esta jerarquía es que vamos a trasladar las actividades a este campo del documento, que vamos a colocar las actividades a desarrollar. Aquí vamos a colocar cada una de las actividades que ustedes piensan realizar con su paciente. ¿Listo? Todas y cada una. Luego entonces usted se va a inventar un cronograma de intervención. Es decir, esas actividades que usted acaba de colocar, esas actividades a desarrollar, usted le va a dar fecha. Y aquí entonces voy a decirles lo siguiente. Usted puede decir que va a poner a su paciente que su primer objetivo específico es mejorar su proceso de orientación. Ese objetivo específico no se va a realizar en una sola sesión, puede realizarse en varias consultas. Entonces usted lo que va a hacer es que aquí en este cronograma coloca, por ejemplo, de agosto 12 a septiembre 15, mejorar los procesos de orientación espacial del paciente.
De la siguiente fecha a tal fecha, sesión 1, sesión tal, sesión 15 a sesión 20, vamos a trabajar este objetivo. De la sección 20 a la sesión 25, trabajaremos el objetivo específico 2 y así sucesivamente. Y algo muy importante son las actividades extra que ustedes van a colocar al paciente, y son actividades que ustedes les van a pedir a su paciente que haga fuera de casa. ¿Listo? Para que ustedes, fuera de consulta, perdón, para que hagan en casa. Son recomendaciones que le hacemos a nuestro paciente y le colocamos sobre eso, obviamente, las actividades. Esto que está aquí, tal cual como ustedes pueden observar, es un modelo para que ustedes se guíen. No tienen que hacerlo necesariamente así, simplemente es un modelo. Y ya finalmente lo que viene es el seguimiento, que son las fechas, fecha número 1, sesión 1, el objetivo y pues obviamente lo que se alcanzó a lograr, la actividad, tanto para consulta como para casa. La fecha número 2, que son las sesiones de febrero tal a marzo tal, con las sesiones 2, 3, 4 y 5, donde se hizo la evaluación, bueno, y así sucesivamente, ítem por ítem. Y con eso pues ya habríamos dado por terminado la elaboración del documento de Excel. Está un poquito extenso, lo sé, pero pues obviamente para ello tenemos 15 días para hacerlo. Espero haber sido lo suficientemente claro con el documento. Cualquier duda que ustedes tengan, cualquier recomendación, cualquier comentario, por favor háganlo, escríbanme o soliciten la asesoría. Yo les colaboraré en todo lo que más pueda. ¿Listo? No siendo más, muchachos, me despido de ustedes. Espero que les vaya muy bien en el ejercicio y nos vemos en 15 días. Éxitos.